porque aquel que se aboca al conocimiento histórico de la religión, el que se acerca a los libros en los cuales está relatada la historia de la religión, siempre indudablemente examina los documentos en los cuales vienen los hechos con ciertos puntos de mira filosóficos que le van a permitir o no acceder a lo que constituye el hecho verdadero de la religión. Una filosofía apropiada, pues indudablemente permite un conocimiento que no lo permite una filosofía que niega a priori la posibilidad de la revelación religiosa. Entonces ya a priori mismo queda expugnada la posibilidad de entender ciertos aspectos que vienen envueltos en las anécdotas históricas en lo que a la religión se refiere. Supongamos, por ejemplo, un hecho como puede ser la salida de los israelitas de Egipto. Está contada en libros históricos atribuidos a Moisés. Indudablemente esta salida tiene elementos que un historiador que esté acostumbrado a considerar que lo único real es aquello que de alguna manera acontece todos los días, estos elementos que escapan al control del acontecer diario no pueden ser ciertos. Piensen ustedes que, en general, el agiógrafo, el que hace la historia sagrada, generalmente tiene un objetivo, un propósito fundamental, y es destacar la fuerza, la energía de la revelación divina. Y en cierto modo disminuir la aptitud, la capacidad de los instrumentos con que la revelación divina se vale. Moisés, cuando va a sacar a los israelitas de Egipto, es un hombre ya viejo. Para nosotros bastante viejo, tiene ya sus 80 años. Un hombre aparentemente tímido, ha huido de Egipto como consecuencia de haber matado a un hombre que asesinó a un compatriota de él. Se refugió en Madián y allí pasó una cantidad bastante grande de sus días hasta que fue convocado por esa voz divina que emerge, diríamos así, en la realidad como un meteoro caído del cielo y le da como misión, una misión que ya para él era demasiado excesiva, ir a sacar al pueblo de Israel de la tiranía de Egipto. Moisés mismo reconoce que él es un hombre que no tiene condiciones para ese trabajo, que carece de facilidad para hablar. Hay algunas referencias con respecto a estas dificultades que tenía en la pronunciación bien de las palabras. Supone que era un tartamudeo que venía un poco de una cuestión psicológica o de cualquier otra cosa, porque de él los documentos que existen son aquellos que están en la Biblia y una suerte de exégesis o midrash talmúdica en la cual se habla precisamente de estos acontecimientos y en los que se exalta, podríamos decir así, como en casi todos los apócrifos, los aspectos sobrenaturales del asunto, en vez de disminuirlo. Se exaltan esos aspectos. Todas estas condiciones no imponen la presencia de un gran caudillo, que es el hombre que se necesitaba para sacar a Israel de esta prisión de Egipto. Todo hace suponer de que allí la intervención principal está en las manos de Dios. Si uno no acepta que Dios pueda manifestarse de la manera en cómo se manifiesta en la historia de Moisés, indudablemente esta historia tendrá que ser cambiada, vista de otra manera, examinada desde otra perspectiva. Pero, claro,
problema para nosotros esto, muy bien. Y esa otra perspectiva, ¿qué fundamento tiene? Porque se habla de que Moisés fue criado por la hija del faraón, que pudo tener un acceso a la corte del faraón, que en la corte del faraón pudo llegar a ser un personaje de cierta nombradía, con cierta aptitud para el mando. Incluso en la Midrash, que aparece en el Talmud, hay referencia al hecho de que el faraón habría recibido insinuaciones de que Moisés trataría de reemplazarlo. Pero esto pertenece a un documento apócrifo, muy posterior a aquellos documentos que aparentemente son de la mano misma de Moisés. Por lo menos esa es la tradición que nos ha llegado a nosotros. La posibilidad de dar de este asunto una interpretación distinta está en el hecho de inventarle a Moisés algo que nosotros no conocemos. Está en una conjetura plausible o no, pero que escapa completamente a nuestro control desde el punto de vista de la historia. Si no aceptamos el carácter extraordinario que tiene toda esta aventura de la salida de los israelitas de Egipto, no entendemos mucho. Y hay un historiador racionalista de la cultura, Max Weber, que escribe precisamente en uno de sus libros: algo raro debe haber acontecido en la salida de los israelitas de Egipto, porque este pueblo quedó marcado para siempre por ese hecho, por esa circunstancia. ¿Qué es esto raro que ha acontecido? Ese abrirse de las aguas en el Mar Rojo, por supuesto, él no puede aceptarlo como un hecho probable, ni mucho menos, porque para aceptar ese hecho hay que entrar ya de lleno en lo que llamaríamos una óptica de tipo teológico, pero no aquella que maneja el historiador propiamente tal. Otro aspecto que conviene ver también es que la religión a veces es enfocada desde las ciencias particulares. Fíjese cómo lo digo. Las ciencias particulares estudian en general un aspecto determinado de la realidad. Una realidad, como puede ser el cuerpo humano, puede dar lugar a distintas apreciaciones, a distintos enfoques, según qué es lo que se proponga examinar el estudioso. Y esto es lo que los escolásticos llamaban las diferentes formalidades que ofrece una misma realidad física. El cuerpo humano puede ser considerado por el anatomista de una manera y por el fisiólogo de otra. Ambos estudian el cuerpo humano, pero uno insiste especialmente en su estructura corporal, puramente física, y el otro en el aspecto dinámico, en el movimiento típico de esa realidad que se está considerando. Entonces, según la formalidad propia, cada una de las ciencias se distingue de la otra. Lo importante en esto es lo siguiente. A veces el científico, impregnado de su saber, de su ciencia, o bien pretende reducir toda la realidad religiosa al ámbito de la ciencia que él maneja, que él estudia, que él considera, o a veces, al revés, trata de creer de que las conclusiones propias de su saber particular favorecen los criterios propios de la religión. Que sé que hay aquí dos posiciones diferentes. Una que en alguna medida supone un conocimiento eufórico de la ciencia. Las conclusiones científicas de alguna manera apoyan el contenido de la religión, apoyan la posibilidad de probar la existencia de Dios. Y la otra es que las conclusiones científicas tratan de reducir la religión a una explicación surgida, nacida, del ámbito formal propio de esa ciencia. ¿Cuáles serían las ilustraciones más notables de estos dos tipos de interpretación? La primera nosotros la tenemos, por ejemplo, en la física de Newton. Fíjense que esto
conviene hacer siempre una aclaración. Santo Tomás ha dado 5 pruebas que son famosas, clásicas, sobre la existencia de Dios. Es decir, para emplear el léxico tomista, sobre el ser de Dios. Si Deum esse. No existir, porque el término existir, ustedes saben, no tenía el sentido que tiene para nosotros en la época escolástica. Y creo que es recién en el siglo XVII cómo empieza a dársele esa connotación de verdadera ser, de verdadera realidad al existir. Si mal no recuerdo, en uno de los versos de Lucrecio, él, refiriéndose a los gusanos, dice que ex extercore existum, que brotan del estiércol, surgen del estiércol, nacen. Existir tenía entonces ese sentido de nacer, brotar, surgir de una determinada realidad. Y en este sentido etimológico, preciso del término, pues Dios no existe. ¿Por qué? Porque no surge, no nace, no es algo que se hace como son las cosas naturales, sino que es. Entonces lo que se trataba de probar, más que nada, era el ser de Dios. Pero estas pruebas dadas por Santo Tomás se apoyan en lo que podríamos llamar una noción de lente que no es científica positiva o de ciencia particular. Vamos acá, aunque resulte un poco pesado, no se olviden nunca de que los 1000 años de escolástica no hay que tirarlos por la ventana. En cierta oportunidad que había yo iba a escuchar a un sacerdote jesuita que hablaba de la India, un aficionado a la filosofía que había por allá y que no falta, y que posiblemente había formado todo su acervo filosófico en las lecturas de algunos libros de kiosco que se venden por ahí con respecto al Hatha Yoga o alguna otra cosa así. Preguntó una pregunta bastante trivial sobre qué opinaba él del pensamiento filosófico hindú. Entonces el sacerdote dice, mire, faltan los 1000 años de escolástica en esa cabeza. No saben distinguir. Se mezcla todo, se confunde todo. Entonces, en ese río fangoso, en donde usted tiene que buscar una pepita de oro, usted le encuentra la pepita, pero después de revolver toneladas de fango y toneladas de confusiones y de cosas que son poco claras. Esos 1000 años de ejercitación del intelecto que han dado a nuestro pueblo, a los que hemos heredado esta cultura, a la que yo llamo latina, porque se forjó en el latín este sentido de la precisión, esta actitud para la definición y para la distinción de las cosas que deben distinguirse, que es lógico, que es ontológico, que es físico propiamente tal, etcétera, etcétera. Y que conviene tener más o menos una idea aproximada de estas distinciones para poder, a su vez, apreciar cuando un razonamiento se apoya en una de estas distinciones o cuando no se apoya en eso. Santo Tomás parte indudablemente de una idea del cosmos que está más bien fundada en una investigación o en un análisis de tipo metafísico de la realidad física y no de tipo matemático. No de una lectura matemática de la realidad física, sino de una lectura ontológica, metafísica, de la realidad física. Fíjense que muchos creen, indudablemente cuando apareció la ciencia física, matemática, como posibilidad científica en el mundo del saber, Europa, caía definitivamente la vieja física ontológica de Aristóteles. Esto era una cosa que se suponía así. Y tanto se suponía así que
se suponía también al mismo tiempo que con la caída de la física tradicional, de la física fundada en una observación metafísica, caía todo. La posibilidad de la explicación de la existencia de Dios. Es confundir los niveles de apreciación. Es no distinguir con claridad de que el ente físico, puede ser objeto de una apreciación metafísica, que descubra en él lo que constituye su estructura más íntima, entitativa, y puede ser objeto de una serie de apreciaciones que traten de descubrir en él la especificidad propia de los distintos movimientos o movilidades que afectan al ente físico. Para ser más claro, un ente físico puede ser un ente vivo, y yo puedo examinar en el ente físico la vida. Estoy en el terreno de la biología. Puede el ente físico tener una serie de movimientos que son propios de la atención del químico observado, y observar esa realidad con ojos de químico. Puede observarlas también con ojos de físico, y puede observarlas con ojos de psicólogo si lo que está observando o viendo es un ente que tiene movimientos vivos propios de la psique o de la psicología. Pero es un ente. Y antes de estar afectado por esta movilidad o por aquella, antes de estar afectado por la movilidad química o por la movilidad física o por la movilidad viva o psicológica, es un ente. Y si yo lo examino como ente, yo tengo el derecho perfecto de extraer de él una serie de conclusiones que pertenecen definitivamente al acervo de la ontología, que es una parte de la metafísica. Y es en función de esa ontología como yo puedo sacar una serie de conclusiones válidas que me permitirán ascender hasta la primera causa. Esto es lo que ha hecho Santo Tomás. Pero ahora es donde nos aproximamos a lo que habíamos anticipado anteriormente. A partir de Newton se impone en todo el pensamiento europeo la idea de que el universo entero responde así, de una manera fiel y total, al modelo creado por Newton. Tanto que creo que fue un poeta inglés, Alexander Pope, que fue el que dijo: todo yacía en las tinieblas. Dios dijo a Newton: haced, y todo fue luz. Vino Newton y descubrió el modelo de acuerdo con el cual funcionaba el universo mundo. Y este modelo que Newton describe y que está presidido en todos sus movimientos por la ley de la gravitación universal es un modelo de estirpe matemática. Era lo que había sospechado que podía ser Galileo y que Newton lleva hasta sus últimas conclusiones. Fíjense que el siglo de las luces, iluminismo, el siglo de las luces, hasta hay una novela de Carpentier que habla de eso, bastante linda la novela. En el siglo de las luces, el pensamiento que rige todo el mundo científico de la época es el de Newton. Este modelo es el modelo que sigue el universo para guiarse, para obrar, para hacer. Y todo el mundo de alguna manera jura por Newton. Es la ciencia newtoniana, física, matemática, la que va a inspirar a un filósofo como Kant, la que inspira a Voltaire y la que inspira, diríamos, a Fontenelle, que son los vulgarizadores más elegantes, más de acuerdo con las exigencias de los salones franceses de la época y que traducen en una lengua francesa accesible a la mayor parte de las personas cultas aquello que Newton había pensado. Si el universo es, de hecho, un modelo matemático perfecto,
el universo mismo prueba la existencia de Dios. Es la prueba irrefutable de que Dios existe. Fíjese que el deísmo, movimiento filosófico que nace en aquella época, se inspira en el pensamiento de Newton. Y Voltaire era un hombre que creía en Dios. Incluso más, estaba convencido de que aquel que no creía en Dios era un perfecto imbécil. Y lo decía con todas las letras. Y era un perfecto imbécil porque ignoraba este descubrimiento que acababa de hacerse, que era el descubrimiento newtoniano. ¿De dónde entonces, como una conclusión lógica de la impostación de esta ciencia físico-matemática, se llegaba a la demostración de la existencia del supremo ingeniero, del supremo arquitecto o del gran mecánico? Así se utilizaba llamárselo en esa época a Dios, considerándolo lo suficientemente inteligente como para haber creado el modelo que creó Newton. De manera que la inteligencia de Dios, en alguna manera, coincidía con la de Newton. Y al coincidir con la de Newton, era un ser lo suficientemente inteligente como para recibir la admiración de los ilustrados de aquel entonces. Voltaire lo usa así. Fontenelle también. Y Fontenelle era muy gracioso, que debía gozar de una salud espléndida. Vivió 100 años. En cierta oportunidad le preguntaron qué ejercicio hacía para mantenerse tan bien. Se camino detrás del coche fúnebre de los amigos que han hecho ejercicio. Seguía haciendo. Era el único ejercicio que hacía, pero parece que era lo suficientemente, diríamos, activo el movimiento de defunción de los amigos que se mantenían en muy buen estado físico. Bien, ¿qué sucede con el modelo de Newton? El primero que nos echa un balde de agua fría sobre la posibilidad de que esos modelos respondan a la realidad es Kant, inspirado en Newton. Kant se inspira en Newton. Pero esta inspiración de Newton lo lleva a él a percibir de que todos aquellos juicios que tienen inspiración matemática son creación del hombre. Son juicios a priori. Y en alguna medida se fundan en algo que nace con la estructura psíquica nuestra misma. Un modelo matemático no tiene por qué estar inspirado en la realidad, salvo en algunos fenómenos con los que se tratará de dar cuenta y razón de esos fenómenos, pero es un modelo que tiene una construcción de tipo humano, matemático. Está proyectado por él. Puede haber otros modelos. Y pueden surgir otros modelos que interpreten el universo de una manera que dé mejor cuenta y razón de lo observable, a esa dimensión en que se hace la observación de los fenómenos físicos. Tomemos un ejemplo claro. En la actualidad, el modelo de Newton ha pasado al desván de las ropas viejas. No se usa más. Bueno, porque sea falso totalmente, no es que es falso. Respondía de alguna manera a una problemática que se planteó en su tiempo y a la observación de muchos de los hechos que en su tiempo inquietaron a los investigadores. Pero luego, observando mejor a esa dimensión en que se coloca el físico, que es el mundo de la macrofísica, o sea, el mundo estelar, o el mundo de la microfísica, o el mundo intraatómico, se descubría que no había allí, de ninguna manera, movimientos que pudieran ser considerados como regidos por la ley de la gravitación universal. Diríamos así, para solucionar pronto un problema que no es de nuestra incumbencia, ni de nuestro saber. Yo sé poco de física. Y si le hubieran preguntado a un físico, ¿y por qué las cosas se mueven, cómo se mueven? Él diría, mire, se mueven así porque no pueden hacerlo de otro modo. Momentáneamente esto va así. Que vaya a seguir siendo así, pero no saben. Pero todo obedece a una explosión original.
Y entonces nos encontramos frente a un mundo en expansión, Big Bang, que nace de una explosión original. Y los movimientos son así, porque así es fácil. Si yo tiro una bolita y la bolita rueda por el piso, rodará de acuerdo, en fin, con las inclinaciones que tenga el piso, más o menos. Y si dirá eso, porque eso no puede hacer otra cosa. Y momentáneamente está en eso. De manera que el modelo newtoniano desaparece de la mente. Lo curioso del caso es esto. Santo Tomás decía ya una cosa que fue tomada posteriormente en la famosa discusión con Galileo por el cardenal Bellarmino. Y decía que de las apariencias de las cosas sensibles se pueden dar muchas interpretaciones, sin que ninguna de ellas sea absolutamente la verdadera, la cabal. Dios sabrá cómo el mundo está constituido. Nosotros lo vemos de una manera y de acuerdo con lo que logramos ver o investigar, interpretamos. Estas interpretaciones nuestras fundan un modelo de conformidad con el cual nosotros tratamos de explicar esos fenómenos. Pero que este modelo sea una fotografía del modelo tal como existe en el mundo, hay que andar mucho. Las pruebas de Newton desaparecen. Kant no las toma en consideración. Él sigue siendo creyente, es un cristiano, cree en Dios. Y él supone que la prueba moral, la prueba práctica, la prueba como exigencia de Dios para la razón moral, es una prueba suficiente. Acá es donde a veces los profesores de filosofía hacen sus chistes filosóficos, que en fin, con un poco de buen humor pueden ser entendidos también como broma. Decía Gilson lo siguiente, dice, todo en el mundo de Kant está encerrado en el circuito de la inmanencia del sujeto. Él encuentra en Dios la necesidad de un gancho en donde poder colgar las exigencias de nuestra libertad y las exigencias de nuestra moral, de nuestra ética. Pero dice lo que no se ha dado cuenta que en esa interioridad este gancho está pintado, no sostiene nada, se descuelga todo de él. Es decir, la interpretación práctica que va a dar él sobre la existencia de Dios no se sostiene. ¿Por qué? Porque no es racional. Y no se funda en la razón. Se funda en las exigencias de la praxis, en las exigencias del obrar moral, pero no en la razón. Y las exigencias del obrar moral, al no tener un fundamento racional, pueden ser perfectamente falsas. Esta idea, entonces, este optimismo científico de Newton es un optimismo que no tiene un fundamento claro. Existen ahora otros movimientos en el orden del pensamiento científico que tratan, diríamos, de reducir a Dios a la índole del movimiento específico que estudian. Supongamos, por ejemplo, yo voy a señalar muy rápidamente tal vez el más inteligente de todos ellos, porque el que está hecho, diríamos así, con fundamentos nocionales más profundos, más claros, mejor presentado, es el de Henri Bergson. Henri Bergson, filósofo judío francés, formado precisamente en el pensamiento biológico, y que ve en el élan vital, en el impulso de la vida, una especie de impulso místico que se manifiesta a través de la vida humana y se convierte allí en la vida humana en espíritu. Y es este impulso místico el que de alguna manera tiende a inventar, a crear las religiones a través de la voz de los profetas y de los santos cristianos. Él tiene una especial devoción tanto por los profetas judíos como por los santos católicos. Tan especial era la devoción de él que muchos católicos, con esa premura que suelen tener en querer bautizar
a todo aquel que de alguna manera parece pensando un poco en favor de lo que ellos sostienen. También trataron de bautizarlo a Bergson. En realidad, Bergson nunca fue cristiano, ni lo dijo que lo fuera, ni trató de convertirse tampoco. Lo que pasa es que veía en la religión una manifestación de la vida. Pero una cosa es ver la religión como una manifestación fundada, impulsada por las exigencias vitales, por las necesidades vitales, y otra es verlo como producto de la creación de un ser trascendente y libre, que no está envuelto en este elan vital en el que nos encontramos nosotros. Es confundir un poco el elan vital y Dios, es reducir Dios a una categoría biológica. Indudablemente en el pensamiento de Bergson habría algunas otras cosas que indicar, pero conviene antes decir dos cosas que son dos movimientos también que tratan de reducir lo religioso al ámbito de una determinada ciencia, el de Freud y el de Marx. Freud descubre una cosa que se va a convertir en el leitmotiv de todo su pensamiento, de que en la vida del hombre todo está marcado por la sexualidad. Él habló de dinamis, habló de erotismo en forma siempre delicada, pero este era el pensamiento de él. Y lo curioso del caso es que esto es cierto, es verdad. Un hombre, un varón, piensa como varón, y una mujer como mujer. Amamos a Dios de diferentes maneras. La mujer lo hará como mujer y el hombre como hombre, no cabe duda. Porque hay en las manifestaciones del espíritu ese hecho que es la sexualidad. Una vez una señora me preguntaba, ¿por qué la Iglesia Católica no admite a las mujeres como sacerdotes? Le digo, señora, le digo, porque el sacerdote es padre y las mujeres no son padres, por lo menos normalmente no son. Son madres. Y entonces ser madre y ser padre es distinto. Es diferente. Tan diferente es que en general la mujer es madre instintivamente. Nace madre. Y el hombre no nace padre. Ni lo es instintivamente. Lo es por educación, por formación, por aquella adquisición del espíritu, porque el padre es Dios. Y de alguna manera es una participación en la paternidad divina, la paternidad que uno asume como responsabilidad. Tenía razón Tibón cuando decía, dice, pero le preguntaban, dice, ¿el hombre es monógamo o es polígamo? Instintivamente, y una cosa que nosotros lo vemos. Instintivamente no hay. Más bien tiene una inclinación a la dispersión erótica fundamental que está en él. Dice, pero lo es por ideal, moral. Entonces sí, pero cuando el ideal moral entra en la formación de un hombre, es algo propio del espíritu. Es la espiritualidad aquella la que lo conduce a ese grado de madurez que le permite ser padre. Y decir que en general hay dos maneras de la relación con los hijos que está dada casi en esa forma un tanto común y casalona, con que la madre dice, mira, esto se lo voy a contar a tu padre, ¿cierto? Es decir, el padre es el que impone la nota severa y en cierto modo la última instancia. A veces sucede al revés, no es que la madre es más brava que el padre, suele darse el caso. Pero hay una disposición, de hecho, el padre es más padre en el orden del espíritu, y si no, no es nada. Si no, es un infeliz que fracasa como padre. Y a quien los hijos no lo respetan mucho,
porque si no les ha dado nada en el sentido espiritual del término, no les ha dado lo que es fundamental para ello. Precisamente, este descubrimiento de Freud no es un descubrimiento que está hecho siempre. Siempre se sostuvo y se sabe de que una mujer no es que carezca de lógica, carezca de inteligencia, no, pero es mujer para pensar. Yo diría, ahora que hay esa aspiración un poco, no feminista, sino masculinista, diría más bien, ha querido ocupar un montón de cargos. Como si nosotros pretendiéramos ser reina de la vendimia. ¿Qué le parece? ¿Por qué no podemos ser los hombres? Hay una serie de maricones que están en la disponibilidad permanente. ¿Por qué no podrían llegar a ser reinas de la vendimia? Ay, pobrecitos. Quedan al margen de esta posibilidad. Y en fin, muchas otras cosas que pertenecen a este terreno en el cual ya se entra en lo ridículo y que es propio de esta contaminación espiritual que sufre la época. De hecho, este descubrimiento de Freud es un descubrimiento, como podríamos decir, pone sobre el tapete, tal vez con un énfasis exagerado, lo era, algo que la gente sabía y que estaba de alguna manera en el pensamiento de los hombres más alertas que descubrían estas cosas. Pero Freud lo emplea no solamente en la terapéutica de ciertas enfermedades nerviosas, sino que trata de conducirlo más allá y entrar en el terreno de las explicaciones de cómo se forma la religión. Hay dos libros de él fundamentales: Moisés y la religión monoteísta, y Tótem y Tabú, que tratan el problema. Es tristísimo ver a veces un hombre que, si se pudo haber mantenido en el terreno de la terapéutica puramente psiquiátrica, bueno, habrá que discutir el valor de sus análisis en el terreno propio en el que lo discuten los médicos. Pero cuando se mete a hacer historia con una base tan débil de pensamiento y sobre todo de conocimientos de carácter histórico, es tristísimo. En primer lugar, él parte del hecho de que el hombre debe haber sido una especie de mono. Lo da como sabido. Yo lo digo, siempre sigue habiendo hombres que se parecen más a un mono que a un hombre, hasta por el comportamiento. No es el caso de las chicas muy bobas, que sabemos que no quieren decir lo mismo, quieren decir otra cosa. Pero esta idea de que el hombre haya sido un modo que haya vivido en manadas, y en razón precisamente de que parece que el padre era el acaparador de todas las mujeres o las hembras de la tribu, los otros un día se confabulan en contra del padre. Sí, parece un cuento de Kafka, pero está escrito por Freud y dado en cierto modo como una interpretación de carácter científico. Se reúnen todos estos hombres, esta especie de machos frustrados, matan al padre y se lo comen. Y luego, claro, porque sentían por el padre una especie de admiración, a la vez de terror y al mismo tiempo de envidia por todas las cosas en que el padre podía hacer. Se reúnen entre ellos y deciden desde ese momento crear dentro de las tribus una suerte de exogamia, por la cual buscarían las mujeres fuera de la tribu y las mujeres de la tribu no serían ya más tocadas por los miembros de la tribu. Y para recordar para siempre la muerte del padre, se reunirían todos los años en una especie de festín en el cual se come al animal totémico que representa al padre. Que sé que incluso es una forma de explicar la Eucaristía sobre nosotros. Eso, nosotros comemos a Cristo y en cierto modo incorporamos el Cristo a nuestra realidad. Toda esta explicación queda en ese nivel, que sugiere una serie de preguntas que no estaría mal hacerles y que han surgido en distintos críticos de Freud.
¿Por qué esos animales, que eran los hombres en su época y que vivían así en manada, fueron despojados de sus mujeres por el padre? Porque los animales que viven en manada no proceden de esa manera. Yo no soy un zoólogo de ninguna manera eximio, ni mucho menos. Me crié en el campo y he visto que los yeguarillos viven en manada. El padrillo padre tiene un montón de yeguas X, 5 o 6, pero no quiere más. Y expulsa junto con los hijos a todas las hijas que se hacen grandes, las hechas. De manera que los otros forman luego su manada aparte. Porque es lo que instintivamente corresponde, se hace. Los hijos no se roban, lo liquidan, se lo comen. Porque en todo esto hay que ver que allí está interviniendo un aspecto, una realidad, una motivación que no se explica en el nivel puro y exclusivamente zoológico. ¿Por qué el remordimiento? Es que los animales sienten remordimiento después que han matado a otro animal. ¿Por qué el remordimiento? ¿Por qué esta necesidad de conmemorar el Día del Padre con esta comida totémica? ¿Por qué esta transposición? ¿A qué se debe esta transposición? ¿Qué es lo que hay en el hombre que lo coloca dentro de la naturaleza en una situación distinta a los demás seres naturales? ¿Por qué su comportamiento no es simplemente el de las hordas que nosotros conocemos o vemos? Fíjense, los monos no han necesitado cambiar en absoluto su régimen de vida desde que existen. Salvo que nosotros los metamos presos, bueno, en una jaula y los convirtamos en un pobre mono degenerado. Pero el mono real y verdadero y auténticamente mono vive como los monos de hace millones de años, de la misma manera, sin tener ninguno de estos problemas edípicos que aparecen en nuestra problemática intelectual y espiritual. Además de eso, de que le cargan a Edipo, porque Edipo se casó con la madre por equivocación, no sabía que era la madre. Entonces no tenía el complejo de Edipo. Lo único que hizo mal fue casarse con una vieja. Porque la mujer que se quedaba unos 16 años, así no debiera haber hecho ese matrimonio, nada más, lo único. Y mató al padre, no porque supiera que era el padre, ni porque tenía un rencor especial por el padre, no, lo mató descuidado. De casualidad es una tragedia en la cual el hado, el destino, lo ha llevado precisamente a Edipo a cometer esas acciones, pero de ninguna manera estaban en su interior. ¿De dónde surge este complejo edípico en la horda? No sabemos. De ninguna manera. Y la explicación que da Freud es una explicación que no nos deja de ningún modo satisfechos a nosotros, porque lo reduce todo a una cuestión zoológica, y la cuestión zoológica no aparece en ese nivel absolutamente ninguna preocupación que pueda arrancar al animal de su vida instintiva y llevarlo a inventar la religión. Parece eso. De ningún modo. La otra explicación sería la de Marx. Marx consideró que indudablemente la religión era una suerte de engaño con que las clases superiores, beneficiarias de un régimen determinado, inventaban con el objeto puro y llano, digámoslo en términos vulgares, comunes, de engañar al sonsaje. Los sonsos eran de alguna manera los que trabajaban para el bolsillo de la clase dirigente, y la clase dirigente proponiéndole un festín en el otro mundo al cual no van a llegar nunca, porque es un poco como los mañanas de la revolución socialista, nunca llegan. Este festín ilusorio los compensaba precisamente de no satisfacer claramente su hambre, sus apetitos acá, en este mundo.
Entonces la religión era propio de la ideología de las clases dirigentes que inventaban de esta manera un mundo ilusorio para compensar lo que extraían de toda esta gente explotada en la realidad acá, en este mundo. Explicación que, en fin, encuentra a sus adeptos, no es totalmente necia, pero es curioso advertir una cosa, que la mayor parte de la gente dirigente de un orden social, y especialmente en las épocas en que la religión ha sido fuerte, creen en ese cuento. Más obra este cuento sobre ello. Y ese era un hecho que es exterior al mundo cristiano. Los hermanos Gracos, que fueron tribunos de la plebe, y siendo tribunos de la plebe trataron de promover, los marxistas dicen, una suerte de revolución en el mundo romano. Para el que lo observa bien se da cuenta de que no es una revolución, es más bien una reacción, un retorno a una situación idílica, campestre, que había caducado en Roma. Lo importante es acá, mientras fueron tribunos de la plebe, es decir, personas sagradas, que el tribuno de la plebe es lo que va a constituir en los países monárquicos más adelante el rey, la persona sagrada, traída de la realidad. Y mientras fueron personas sagradas, nadie atentó contra su vida. Los dos Gracos fueron asesinados posteriormente al abandono del ejercicio de su carácter sagrado. Entonces sí, limpia y pulcramente los tiraron al Tíber y los liquidaron a los dos, pero no mientras fueron personas sagradas. No hablo del mundo cristiano, porque en la época en que los reyes cristianos gobernaban a sus súbditos, es curioso advertir esto. El séquito que los rodeaba, que los cuidaba, era casi insignificante. En un momento ya de muchas guerras, el rey de Francia tuvo una guardia de corps de 45 hombres. De muchas guerras. En otra época no. San Luis salía al campo y allí bendecía, curaba las arrugas, las verrugas, curaba un montón de cosas por las cuales tendría un don especial, sin estar rodeado en absoluto de ningún aparato defensivo especial. No era como ninguno de los presidentes de nuestra república, que hay que cuidarlo en todas partes, por todos lados, porque siempre hay algo, ¿no?, que puede tentarse con el objeto de liquidarlo como si con eso fuera a mejorar la cosa. Hemos visto nosotros que los asesinatos no producen nada más que el cambio de persona, pero no de régimen, y de ninguna manera provocan lo que podríamos llamar esa situación nueva a la que todos los asesinos aspiran. De manera que esta situación de persona sagrada que favorecía al monarca, al mismo tiempo lo limitaba. Le imponía una serie de restricciones, le imponía una serie de limitaciones al ejercicio de su poder. No era una exaltación de ese poder, sino una disminución y en algún modo una gran limitación del poder, como consecuencia precisamente de estas cuestiones religiosas que venían a interponerse entre él y el poder. Diríamos más, yo creo que un presidente cualquiera, el maestro de una de estas republiquetas cualquiera, de las nuestras, tiene más poder que Luis XIV. El presidente, si quiere, hoy mañana por decreto cambia todo el sistema de educación del país. Y lo cambia, habrá algunas discusiones, por ahí saldrá uno, Mari Sánchez, votan, pegan algunos amarillos, los gritos, y todo queda otra vez en nada porque el nuevo sistema se impone, pues total, es igual que el otro, no sirve para nada, ninguno de los dos, de manera tal de que todos siguen el mismo. Pero eso Luis XIV no lo podía hacer, ni se le hubiera ocurrido hacerlo. En un momento determinado, un partido que se alce con la inmensa mayoría de los votos puede declarar que la propiedad privada no existe nada. Tiene el apoyo del Senado, de los legisladores, y se acabó, no existe nada. Es una cosa que a Luis XIV no se le hubiera pasado jamás, no se le hubiera podido hacerlo nunca.
Y fíjense ustedes, cosa curiosa, ya que hablamos de esta época, fue en la época de él cuando un químico francés descubrió un gas con el cual se podía atacar a los enemigos y reducirlos y provocar en ellos grandes mortandades, y se los presentó en el 14. Un caballero no puede pelear con esta forma. Esta no es la manera de pelear de los hombres que tienen alma, caballerosidad, sentido. ¿Cómo me presento ante Dios yo, habiendo inventado esta porquería? Jamás se le pasó por la cabeza utilizar un arma de esa naturaleza, porque iba en contra de todas aquellas convicciones que constituían la forma mentis típica de él, formada en la religión. Diríamos, habría muchas otras cosas que ir amontonando en contra de estos reduccionismos absolutos al nivel zoológico en el caso de Freud o al nivel puramente económico en el caso de Marx, para explicar algo que escapa a estos dos niveles y que es, como dice San Pablo en la epístola de la misa de hoy, una nueva creación. Y de esto vamos a explicar en la clase que viene. Si quieren hacer alguna pregunta, es el momento de hacerla. Padre, yo lo agarro a usted desde el punto principal. Cada vez somos más, así que pueden aprovecharlo. Usted sabe que tiene que hablarme un poco fuerte, porque como ustedes hablan mal, yo no los oigo bien. Son las convicciones del sordo. El ciego sabe que es ciego, pobre, y se lleva las cosas por delante y sabe que... Pero el sordo es feliz, porque cree que los demás cada vez hablan peor, y entonces él no los escucha bien. Y un poco puede ser eso entonces como te dijo, el leitmotiv de muchas de estas personas, el subjetivismo justamente. Sí, claro. El hecho de reducir... Claro. El positivismo lo reduce sobre todo a una forma típica del conocimiento. Porque Comte se funda en su famosa ley de los tres estados, haciendo un análisis o un estudio de la evolución de la ciencia, que pasan por los tres estados: el teológico, el metafísico y el positivo. Ahora, esos tres estados suponen tres formas de obrar el pensamiento que están indicando una marcha progresiva de la niñez, en donde predomina la imaginación, a la, diríamos, adolescencia, donde predominan los impulsos, las ideas juveniles y las ideas generales en general, a la madurez, que es cuando se entra en el estadio positivo. Entonces, la religión corresponde al estado de la niñez, por el cual de alguna manera Comte siente un gran enternecimiento, porque en el fondo era católico. Nimio de Anquín, un viejo maestro que yo tenía, siempre solía decir, no, decía, él era cordobés. Dice, Comte, el esquema es verdadero, pero hay que entenderlo al revés. Dice, hay que partir. Dice que lo primero cuando uno es chico es positivista y después va entrando en la teología en la medida en que aumenta con los años la necesidad de ver un poco el trasfondo metafísico de las cosas. Pero Comte parte de ahí. Entonces lo reduce a una forma del conocimiento infantil. Yo lo que le hubiera preguntado a él es que él ve eso, ese proceso en la humanidad que repite el proceso del crecimiento del hombre, infancia, juventud, madurez. Pero le digo, ahí usted se para en la madurez, macanudo, a mí también me hubiera gustado pararme en la madurez. Pero resulta que estoy viejo. Y después de la madurez viene la decrepitud. Y viene la arteriosclerosis, y viene el estado, diríamos así, de desastre, en el cual aparece a veces la vejez. Me parece. Entonces la humanidad también tendría que pasar por estos estados. ¿Por qué no hablar del envejecimiento de la humanidad? De un mundo senescente. Si eso aparece muchas veces en muchas de las cosas en las cuales se ven en la sociedad. Comte reduce un poco a eso.
Diríamos, hay otros, ¿no?, menos importantes que esto, pero en el caso de ellos... Profesor, ¿cuál sería la esencia de la incredulidad? ¿Ignorancia, soberbia, desobediencia? Bueno, juntémoslo todo en un momento determinado. A veces la ignorancia no es tanto, ¿no?, porque el hombre muy ignorante, que conoce su ignorancia, puede ser creyente. La soberbia también, pero hay muchos creyentes que son soberbios también. Fíjese que una de las formas de conocer la verdadera y la falsa religión, dice Tibón, en este hecho en que para el que está en la verdadera religión, él sabe que tiene que sufrir un juicio. Y para el que está en la falsa religión, está seguro de que él ya ha sido juzgado y librado por Dios en lugar de él. Que es el típico carácter del luteranismo. Y de muchos otros movimientos en los cuales usted ve todas esas ínfulas, en las cuales uno está tan seguro de yo casi me salvo por un santo. El hombre que vive en estado religioso verdadero y que conoce sus deficiencias, que conoce sus limitaciones, sabe que tiene que ser juzgado. Hay que leerlo a Shakespeare, el monólogo de Hamlet, cuando él dice morir, dormir, soñar, quizás, total, dice, si morir no fuera nada más que encontrarnos en la nada, lo más rápidamente podríamos nosotros pasar de este mundo a la nada. Pero está el juicio. Está el juicio, tengo que comparecer. Y generalmente comparecemos con las manos bastante vacías y en un estado